Ok, perfecto. Vamos entonces a comenzar porque estamos comenzando tarde y sí tenemos mucho trabajo que hacer hoy. Dijimos que el entrenamiento consiste en 3 partes. Una preparación general, que fue lo que vimos hace 8 días. Un desarrollo técnico, que es lo de hoy. Esos talentos que ya ustedes en forma natural tienen porque Dios se los dio. Ahora los vamos a desarrollar. Y finalmente el soporte espiritual que necesitan ustedes en el ministerio y que eso será en la UNI. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que solamente podemos pronunciar palabras con aire. Si no hay aire, no producimos nada. Entonces, la respiración es fundamental. Entonces, les voy a enseñar lo que es el control de la respiración. Siéntense ustedes lo más derechito que puedan. Pongan sus plantas de los pies bien parejitas en el suelo. Y ahora, por favor, inspiren por la nariz. Y expiren por la nariz. Una vez que estemos proclamando, lo tendremos que hacer por la boca, porque si no, no salen palabras. Pero ahorita lo vamos a aprender por la nariz. Entonces, inspiramos y expiramos. Si pueden hacerlo silenciosamente, bien silenciosamente, es aún mejor. Inspiramos y expiramos. Aquí es donde empieza el control. Yo voy a contar el segundo como hacen los árbitros de básquetbol. Entonces voy a contar un segundo, después vamos a soltar el aire. Inspiramos, expiramos. 2 segundos. Tres segundos. Muy bien. Ya va a empezar a costar un poquito más de trabajo. 4 segundos. Cinco segundos. Seis segundos. Muy bien. Exacto. Entonces, primero, control. Ahora, el problema existe en que las frases suelen ser a veces son muy largas. Y cuando la frase es muy larga, nos damos cuenta que el proclamador empieza a meter comas. La razón que empieza a meter comas es porque necesita meter aire. Esa es toda la razón. Esas comas inventadas pueden cambiar el sentido del mensaje. Eso no está bueno. Si estamos leyendo cualquier cosa, un cuento o cualquier otra cosa, pues tiene una importancia relativa, pero cuando estamos proclamando la palabra de Dios, el mensaje no es nuestro, el mensaje es del Señor. Nosotros nada más somos el instrumento. El mensaje tiene que salir lo más fiel posible.
Entonces, aparte del control de la respiración, necesitamos otro asunto: la administración de la respiración. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a inspirar y vamos a ir administrando la salida de la respiración. No lo hagan, solamente obsérvenlo. Inspiré y luego lo fui soltando a golpes. ¿Listos? Vamos allá. Deliberadamente he querido que se escuche para que ustedes lo capten. Por esta ocasión, únicamente por esta ocasión, lo vamos a hacer que suene la inspiración y que suenen las diferentes salidas. ¿Listos? Vamos. Se me acabó muy rápido. Una vez más, que suene. Ahora lo vamos a hacer que salga por la boca sin que suene. ¿Listos? Eso nos va a permitir completar toda la frase sin tener que tomar extras, porque no soltamos todo el aire en una sola palabra, sino que soltamos poquitos, 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 hasta llegar al punto o a la coma. A eso le llamamos respiración administrada. Entonces, tienen que controlar su respiración, tienen que administrar su respiración. Muy bien. Esto lo tienen que incorporar a su lectura. A lo mejor en un momento dado dicen ustedes, no. Cuando vayan manejando, ¿se acuerdan? Respiración controlada. Otra vez. Igual, cuando vayan manejando, respiración administrada. Y poco a poco se va incorporando en su vida y se va haciendo natural. Y de pronto hasta empiezan a escuchar que empiezan a hablar diferente. Yo no quiero que sean ustedes locutores de radio, ¿sí? Hay otras técnicas que complementan esto y que son indispensables para ellos. Para nosotros no. Pero que definitivamente su calidad de voz va a cambiar, va a cambiar. Y hasta alguien les va a comentar, como que hablas diferente. Sí, porque mejora su voz. Muy bien. El siguiente asunto en la proclamación de la palabra es que muchas veces la palabra sale proclamada completamente monótona. Ese es uno de los peores efectos auditivos que puede haber. Se subió una señora a proclamar la palabra. Y la palabra hablaba algo así de: el Señor tu Dios ha dicho que
serás desterrado y sufrirás la servidumbre. Estaba fuerte la lectura, ¿no? Uy, la muchacha lo proclamaba también. Yo dije, mira, qué cosa tan bonita. Solo que el salmo era totalmente diferente, ¿sí? Imagínense, yo no me acuerdo qué salmo era, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, este salmo. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Es un poema, es una belleza, ¿no? Pero la señora seguía proclamando con aquel tono de voz solemne y se escuchaba algo así como el venado busca el agua de los ríos. Así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es esto? Parecían tambores de guerra de los romanos. Pum, 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 pum. No. La lectura tiene que tener vida y tiene que tener color. Y eso se logra con el tono de voz. Hay lecturas que son muy solemnes, pero hay lecturas que son, imagínense, como el inicio de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En mi primer libro, querido Teófilo, pues está escribiendo una carta, ¿sí? Pues ¿cómo va a sonar exactamente lo mismo que el libro de la sabiduría? O que Jeremías, o que las Lamentaciones, o Job. Imagínense, Job es puro drama. La voz tiene que ser dramática, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan el manejo del tono de la voz. Vamos a ver aquí. No quiero irme a la Cuaresma porque la Cuaresma más o menos tiene el mismo tono. Me voy a ir aquí al tiempo ordinario. Entonces dice, una primera lectura. Aquí está. Es un libro histórico. Es una narración histórica. El tono de voz tiene que ser así, una narración. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Es solemne, ¿sí? Entonces, el tono de voz refleja lo que hay en la lectura. Pero luego la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses y dice, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Tiene una velocidad mucho mayor y es pura teología. Bueno, ¿cómo van a lograr ustedes el tono de voz que conviene? Pues de una sola manera, adentrándose en la lectura y en el contenido de la lectura. Ahora tenemos otro asunto, el énfasis de las palabras. No es nada más el tono de voz, porque el tono de voz está muy bien, pero hay unas palabras que van a llevar énfasis. Aquí tenemos una frase. Quiero que la lean todos, pero en silencio. No la pronuncien. ¿Todos la pueden ver?
Número 5. Don Nico. Don Nico. Todo el mundo anda diciendo que yo creo que él debería de tener ese trabajo. Son unos mentirosos. Yo no creo eso. Don Nico, lea la frase. Yo no creo que él debería tener ese trabajo. ¿Ok? Son unos mentirosos, Don Nico. Yo no he dicho que yo creo eso. Yo no he dicho eso. Yo no creo que él debería tener ese trabajo. ¿Ok? ¿Alguien más le quiere dar un intento? El número 4. ¿Quién es el número 4? Dolores. Son unos mentirosos. ¿Nunca he creído eso? Yo no he creído que él debería obtener ese trabajo. Hey, muy bien, muy bien. Me tiene que convencer, Don Nico. Me tiene que convencer. Eso. Convénzame. Yo no creo que él debería tener ese trabajo. Aquí me lleva a otro ejemplo. Fíjese usted. Yo creo que es importante que se llene ese puesto. Pero me pusieron a un candidato. Sí, yo creo que no. Número 1, Lorena. Esa persona, yo no considero que esa persona es la indicada para ese trabajo. Yo no creo que él debería obtener ese trabajo. Convénzame sin duda. ¿Usted cree que lo puede tener X y Z y todo el mundo? Menos él. Yo no creo que él debería obtener ese trabajo. Ya vamos llegando a Pénjamo. Me tiene que convencer fehacientemente. Ese fulano, hombre, ese fulano. ¿Cómo va a tener ese fulano? El número 8, Silvia. Ese fulano, otro sí, pero ese fulano no. Yo no creo que él debería tener ese trabajo. Precioso. Ahí ya me convenció, definitivamente. Él, no, hombre, él no. Ese trabajo es para otro. Ay, ¿ya dije el número 7? No. ¿Quién es número 7? Señora, le dije que se sentara más atrás. Ok. Fíjese que el asunto es que ese muchacho es tan inteligente. No, ese muchacho está sobrecalificado para ese trabajo. Yo quiero que ese muchacho esté en un puesto súper bien grande, a mero arriba. Yo no creo que él debería de obtener ese trabajo. Me tiene que convencer. Yo creo que él está bueno para un trabajo mucho más grande. Mucho más grande. Un intento más. Yo no creo que él debería obtener ese trabajo. Número 6. Fíjese. Ese muchacho tiene estudios, es trabajador, es responsable. No, hombre, ese muchacho está para, olvídese, algo mucho mejor. Yo no creo que él debería obtener ese trabajo.
Yo creo que ese trabajo es poca cosa para él. Convénzame. Yo no creo que él debería obtener ese trabajo. ¿A alguien más se le ocurre otra forma de interpretarlo? A ver, Silvia. Yo no creo que él debería de tener. Ese trabajo. Yo no creo que él debería de tener ese trabajo. Yo creo que él está para otro trabajo, mucho mejor. Entonces, fíjense ustedes cómo cambió la misma frase. Si yo no sé cuál es el contexto que hay antes, yo no la puedo interpretar. Y si yo no la puedo interpretar, la gente, los feligreses en la parroquia, no van a tener el mensaje que Dios quiere que ellos tengan. Perfecto. Yo aquí, y hasta miedo me da ponerlo en YouTube. No sé si lo voy a poner o no en la edición final. Porque ya me estoy imaginando que en los comentarios me van a hacer pedazos. Miren, hay muchos entrenadores de proclamadores, por lo menos en YouTube, sacerdotes incluso, que afirman que no es necesario para el pueblo tener el misal, porque como el proclamador está proclamando la palabra también, no se necesita. Okay. Lo siento mucho, padrecito, yo lo respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos deberíamos de tener misal, porque en el misal están las oraciones. La antífona de entrada puede dar pauta de lo que va a ser la celebración, pero la oración colecta les ilumina muchísimo sobre cuál es el sentido del resto de la ceremonia. Después leen ustedes todas las lecturas, primera, salmo, aclamación antes del evangelio y evangelio. Ustedes ya captaron cuál es el meollo del mensaje ese día. Y lo comprueban, lo reafirman con las oraciones de las ofrendas, después de la comunión y la bendición, la oración final. Tener el misal, además, nos da la oportunidad de, en nuestra casa, el sábado o el domingo por la mañana, leer y irnos ya ambientando en el espíritu de la celebración eucarística. Para mí, una persona que llega a misa con misal, a mí me encanta. Porque me está mostrando que trae las armas en la mano. Es como el que trae el rosario en la bolsa. ¿Sí? ¿Se fijan esos reparadores del cableado eléctrico, los trabajadores de la ciudad? Traen un cinturón así con quién sabe cuántas cachivaches aquí, ¿sí? Con todo su equipo. Todo su equipo, todas sus herramientas. Bueno, eso es. Ya viene el cristiano, trae el misal, trae el rosario, este viene con las herramientas, ¿sí? Mucha diferencia. Yo no creo que él debería obtener ese trabajo. Yo no creo que él debería de obtener ese trabajo. Muy bien. Después tenemos otro asuntito que es el asunto de la velocidad en la lectura. O sea, el ritmo. El ritmo. Si el ritmo de la lectura va muy tortuoso, termina por ser aburrido. Pero si el ritmo de la lectura va demasiado rápido, termina por no llegar a la gente.
porque sobre todo cuando hay conceptos que son medios teológicos o definitivamente teológicos, la gente no tiene tiempo para asimilarlo cuando ya le está lloviendo la otra frase. Entonces es así como, ¿qué dijo? No sé, la lectura era de San Pablo, pero más nada. Tiene que tener una cadencia. ¿Cómo lo van a saber? Pues interiorizándose en su lectura, leyendo los comentarios del manual del proclamador para esa lectura, leyendo los pies de nota que trae su Biblia en esos versículos para que ustedes se vayan enterando por qué es este número, por qué menciona este número, por qué le cambió el nombre a Abraham o por qué le cambió el nombre a Simón y cosas así. Entonces, cuando ustedes lo interpretan, eso, lo interpretan, no lo leen, le dan el sentido que Dios quiere a esa lectura. Las pausas. Don Benja, muy bien por sus pausas. Puse atención en la lectura del domingo. Acuérdense que tenemos 3 pausas en las lecturas. ¿Las recuerdan? ¿Cuándo es la primera pausa? Cuando llegamos al ambón. Llegamos, nos colocamos, estamos listos para empezar, pero no empezamos. Sino que hacemos una pausa. Y ahora sí. ¿Cuándo es la segunda pausa? Después del título. Después de que anunciamos. Del primer libro de los Reyes. Y una pausa. Para que la gente sepa, este es del Antiguo Testamento, este es del Nuevo Testamento, esta es, ¿sí? Para que se vaya situando. ¿Y cuándo es la tercera pausa? Palabra de Dios al final. Exactamente. Al final, terminamos la lectura, le ponemos el freno de mano, volteamos a ver a la gente, palabra de Dios. No me creas a mí, esto no es cosa mía. Esto es lo que Dios quiere que escuches tú hoy. Palabra de Dios. 3 pausas. Pero, obviamente, la lectura tiene pausas. Entonces, tranquilos. Denle la pausa. Roma no se hizo en un día. ¿Sí? Denle la pausa. Finalmente, tienen que tener la magia como que envuelve todo el regalo, ¿sí? Y que es la articulación de las palabras. Articular las palabras. Porque cuando hablamos coloquialmente decimos, ahí está. Ahí está. ¿Qué dijo? Dijo, ahí está. Dijo, ahí está. Dijo, ahí está. Bueno, sería ahí está. ¿Qué fue lo que dijo? Pues lo que dijo es, no sé si dijo ahí está, o si dijo allí está. En todo caso dijo, ahí está. Porque así hablamos coloquialmente. Maestro, ¿cómo se dice? ¿Se dice pues o se dice pues? Pues. Así hablamos coloquialmente. Pero
pero no podemos proclamar la palabra de esa manera. Tenemos que articular las palabras y pronunciarlas de forma clara para que se puedan entender. Déjenme ver aquí. Les voy a dar un ejemplo que mencionamos hace 8 días. Dijimos que la tarea iba a ser ¿qué? Leer. ¿Leer qué? Leer poesía, leer un libro, leer un periódico, una revista, lo que puedan. Tienen que leer, porque tienen que ser lectores antes que ser proclamadores. Muy bien. Mencionamos a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero yo, como ya tengo Alzheimer, no me acordé de la poesía. Oiga, para ser monjita, y en ese tiempo escribió un poema bien fuerte. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿El que cae de rogada, la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Es fuerte para una religiosa escribir eso. Era fuerte. Pero el poema tiene mucha razón, claro. Obviamente, ahí hemos visto en conjunto que hay que tener un control de respiración, que hay que administrarla, que hay que tener un tono de voz, que hay que darle énfasis a ciertas palabras, que tiene un ritmo y que hay que articularlo para que se entienda de qué se trata el poema. Muy bien. Ustedes me van a decir ¿cuál es el mensaje central de esta lectura? De la carta a los hebreos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
Él existe y que es remunerador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Palabra de Dios. ¿De qué se trató la lectura? De la fe. Por la fe. No. De la fe. No me queda duda. Se trató de la fe. Pero tenemos unos proclamadores en unas parroquias que agarran un cantadito para proclamar y que van dándole a la cancioncita. Y ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por la fe recibieron la aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, y no sé por qué alargan así las palabras. Y uno a veces dice, oye, ¿tú mismo te estás escuchando? Yo creo que tú no entiendes lo que estás diciendo. Porque si tú entendieras lo que estarías diciendo, entonces estarías dándole el énfasis adecuado, el ritmo adecuado a las palabras. Pero no te escuchas tú mismo. No entiendes lo que estás leyendo tú mismo. Damas y caballeros, problemitas con la pronunciación. Mire, nosotros aprendimos el español como lo aprendimos y no lo aprendimos bien. Entonces tenemos esos defectos, pero esos defectos los podemos mejorar. Quizás no superar del todo, pero sí mejorar bastante. Uno de los problemas, bueno, entre ustedes a lo mejor no, pero a veces se da mucho con los proclamadores más jóvenes o con los que son nacidos aquí o que vinieron aquí muy temprano para estudiar. La letra D. En inglés está adentro de la boca, pero no en español. La letra D en español está entre los dientes. Es D de dado, D de dedo. Entonces, cuando ustedes no pronuncian la D afuera, no suena David, sino suena David. Es una casi réplica de la R del español. Y pasa también con la T. A veces los proclamadores tienden a decir también, porque están pronunciando la T del inglés. Otro problema existe cuando llegamos a ciertos nombres como Jonathan. Y no dice Jonathan. La lectura dice Jonathan. Jonathan. Pero le cambiamos a Jonathan. La J y la G son un problema, porque los mexicanos no le entramos sabroso a la J. Ni hablar. ¿Qué tenemos que hacer? Ja, G, Ji, Jo, Ju. Déjenme escucharlos. Ja, G, Ji, Jo, Ju. ¿Qué hacen ustedes?
suben la lengua en la parte de atrás, pero no la cierran como en la gato, sino que la abren un poquito para que pase el aire. Hagan el sonido. Sonido de gato. Bueno, sí. ¿Todos? Ja, je, ji, jo, ju. Yo llevo años haciendo eso. Voy manejando, ja, je, ji, jo, ju. Me toca una lectura, ja, je, ji, jo, ju. Voy a dar un tema, ja, je, ji, jo, ju. Y me falla. Porque aprendimos el español de la forma en que lo aprendimos. ¿Sí? Otra, a veces cambiamos la N y la M. ¿Sí? Y entonces decimos combinar. Medio raro. ¿Sí? Combinar. Combinar. Entonces, otra cosa que ustedes pueden hacer es repetir sílabas. Pa, pe, pi, po, pu. Para que suene las letras completas. Una cosa que comúnmente hacemos es de que nos comemos la S en nos. No recuerdo en este momento un ejemplo, debía haberlo escrito. Pero le cambiamos totalmente el sentido a la palabra. Porque lo que estamos diciendo es que no nos hagas eso. En lugar de a nosotros, haznos esto. Nos. Tiene que sonar la S del nos. Y que no suene no. Perdona no. Perdónanos nuestras ofensas o algo así. ¿Sí? Perdónanos. ¿Perdona? No. No, perdona, sí. Perdónanos. Perdónanos. La S tiene que sonar. ¿Sí? Lo que necesito que ustedes hagan es de que saquen su misal, agarren una lectura. Nico, ¿no trae misal? No tengo. ¿Quién más no trae misal? ¿Cuántos necesito? Ok, perfecto. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? Ok. Ah, Lorena. Ok. Busque una lectura. Les voy a dar una lectura a cada uno. Porque les voy a explicar qué es lo que quiero que me hagan, por favor. Sí. Lo que quiero, sí, adelante. Lo que quiero que hagan, por favor, es que enuncien muy claramente las palabras en su mente. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me tocó el libro de los Reyes. Entonces, yo en mi mente voy a estar haciendo esto. En aquellos días, vean ustedes mi boca, cuán exageradamente estoy enunciando las palabras. Ay, me falló bien feo, ¿se fijaron? Las palabras. Bra, bre, bri, bro, bru. Bra, bre, bri, bro, bru. Las palabras. Yo aprendí a hablar hasta los 6 años de edad. Ok. El general del ejército de Siria, que estaba leproso, leproso. Fíjese cómo tengo yo de problemas para pronunciar eso. Pra, pre, pri, pro, pru, leproso. A mí me falla mucho con todopoderoso. Todopoderoso. No sé por qué, me falla mucho. Termino por decir omnipotente. Bueno. Se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo.
el hombre de Dios, hombre, bra, bre, bri, bro, bru, y su carne quedó limpia como la de un niño. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en su mente. Incluso, vamos a poner nuestra atención en esta frase. Ustedes nomás léanla mentalmente. Señora María, no sé qué diga su papelito. Nosotros vamos a adivinar cuál es el estado de ánimo de María con esta frase. ¿Listo? Díganos la frase. Me canso de... Ay, ok, la frase dice, vieja, ya vine. Entonces, usted tiene su papelito dice algo, interprétenos esta frase y nosotros vamos a adivinar su estado de ánimo. Vieja, ya vine. Cansada. Cansada. Triste. Triste. Ok, perfecto. El papel dice Triste. triste. Ok. Vieja, ya vine, pobrecillo. ¿Quién sabe cómo le habrá ido? Don Carlos. ¡Vieja! ¡Ya vine! Viene con gusto. Enérgico. Viene con gusto. Exagerado, ¿no? Alegre. Exagerado de gusto. Alegre. Sí, muy bien, perfecto. Viene alegre. Don Benja, la frase. Vieja, ya vine. Enojado. Enojado. Perfecto. Entonces ustedes ya captaron cuál es la cosa. Ustedes pueden, con el tono de su voz, pueden interpretar la palabra de Dios para que el pueblo, los feligreses de aquí de la parroquia, entiendan cuál es el sentido del mensaje. La tarea, leer, 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 grabarse leyendo. Su lectura que les va a tocar en la semana, léanla. Y si ustedes están poniendo comas, acuérdense, ¿qué es lo que me está fallando? La administración de la respiración. Entonces, borren esa grabación y vuelvan a intentarlo hasta que ustedes queden satisfechos. Hasta que ustedes digan, ahora sí, Señor, ya estoy listo para ser tu instrumento. ¿Sí? Vieja, ya vine. Vieja, ya vine. Vieja, ya vine. Muy bien. Ahí tenemos una palabra que es de reto. Ojo con las palabras de reto. Proclama. Pra, pre, pri, pro, pru. Pra, pre, pri, pro, pru. Pra, pre, pri, pro, pru. Clama. Clacle, clic, lo, clu. Clacle, clic, lo, clu. Proclama, proclama. Grábense, lean, agarren su texto y escuchen su grabación. Ah, qué caray, aquí le metí una coma que no va. Uy, aquí no hice pausa de un punto, sino como nada más de una coma. Y rectifíquense a ustedes mismos para que queden ustedes satisfechos. Siguiente paso es las preguntas, si tienen preguntas acerca de lo que vimos hoy. Ahí está todo. Sí, aquí está todo. Vamos a ponerlo en práctica. Sí, no hay nada que yo pueda hacer, yo no les voy a dar una calificación, pero si ustedes hacen su trabajo en su casa, ustedes mismos van a notar, porque claro, cuando ustedes tienen el control de la respiración, la saben administrar, tienen el tono de voz correcto, dan el énfasis a las palabras claves, tienen el ritmo de la lectura y hacen la articulación correcta, ustedes van a llegar y van a leer y van a decir, ¡ay, bendito sea Dios, me salió bien!
Y van a bajar con esa satisfacción de, pues como San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Pero eso lo vamos a ver en el soporte espiritual. Una de las cosas que yo les hacía a los locutores para que supieran manejar el tono de voz es este. Y pueden jugar ustedes con esas cosas en la casa. Cuando le lean el libro de La Caperucita Roja a sus hijos, o cuando lean ustedes el periódico, la revista, ensáyenlo. Fíjense el tono de voz merolico, comercial de los locutores de radio comercial. Por fin en Sacramento llegó el Misal 2022 que incluye todas las lecturas del ciclo C. El Misal 2022 de Buena Prensa ya está a la venta en la librería local aquí en Sacramento. No se lo pierda. Yo no habría sido locutor de radio por nada del mundo. Vean ustedes el tono de voz institucional. Es una preciosidad. Los textos oficiales de la Conferencia del Episcopado Mexicano están disponibles en el Misal 2022 de Buena Prensa. El Misal 2022 con todas las lecturas del ciclo C. Se oye bonito, invita la seriedad. ¿Sí? Pero jueguen ustedes con su voz. Y entonces llegó el lobo feroz, llegó la Caperucita Roja y le dijo al lobo feroz disfrazado de abuelita: abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandotas? Y la abuelita contestó, y el lobo contestó: para escucharte mejor, ustedes jueguen con su voz. Para que cuando llegue el momento en que en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Y la gente puede escuchar que entró a hablar Pedro. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, y se escucha hablar Pedro. No es necesario que lo sobredramaticen. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea. No, pues no se trata de una obra de teatro. No es eso. Pero le pueden dar ustedes una interpretación de manera que la gente entienda: oh, Pedro les habló a la primera comunidad. Y ellos empiezan a visualizar la escena. Y cuando ellos salen edificados, porque la palabra de Dios tocó su corazón. Pero ya lo vamos a ver en el soporte espiritual.